tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, en principio debo preguntarle cuándo cree usted que va a sesionar la Cámara Alta de la provincia. Bueno, supuestamente nosotros vamos a estar sesionando esta semana para tratar de votar esta modificación al reglamento. Ahí les comentaba que la idea era sesionar esta semana para modificar el reglamento, tratando de evitar que la modificación del reglamento sea objeto de alguna inconstitucionalidad, y con eso la idea es sesionar físicamente y modificar el reglamento que nos permita llevar adelante la posibilidad de este proyecto que hemos presentado para que la Cámara de Senadores pueda sesionar en momentos como estos en forma virtual, utilizando las herramientas tecnológicas que hoy están disponibles. Digamos, esa modificación al reglamento, previniendo algún tipo de presentación judicial a posterior, ¿la van a hacer en forma personal? Exactamente. Bien. La idea es justamente, acordamos con el bloque del Frente de Todos, tratar de llegar al número menor posible para no poner en riesgo a quienes pueden estar en situación de vulnerabilidad o personas de riesgo, senadores de riesgo, y también mandar un buen mensaje a la sociedad que hoy la estrategia para la lucha con la pandemia es justamente mantener el distanciamiento social. Correcto. Usted es un hombre que conoce muy bien los números de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos en este momento que uno deduce, no la estamos pasando nada bien, con pronósticos de mayores dificultades en materia de recaudación? Bueno, y aun cuando uno no pueda contar con toda la información oficial, no es arriesgado aventurar que seguramente hoy los números tanto de los tres estados, tanto nacional, provincial y municipales, están atravesando una situación muy crítica, con una caída abrupta de la recaudación y además con una demanda cada vez mayor de los sectores que se ven perjudicados directamente por esta decisión de la cuarentena. Y esto claramente va a demandar soluciones, yo diría, en el muy corto plazo, para que no se generen situaciones más duras que las que están ocurriendo, como por ejemplo, primero el corte de la cadena de pagos, la caída de muchas pymes y muchas empresas que generan empleo, y en el ámbito del Estado la posibilidad de poder seguir abonando los sueldos, las jubilaciones y los gastos indispensables en este momento de cuarentena. De no mediar ninguna solución, pongámosle mágica, ¿no? ¿Hasta cuándo entiende usted que el Estado provincial tiene oxígeno financiero suficiente para poder cumplir con sus obligaciones, que, bueno, son las conocidas, y fundamentalmente el pago de sueldos? Mire, seguramente no va a pasar más allá de la primera quincena de mayo. El gobierno de Axel Kicillof heredó una situación en la provincia de Buenos Aires que, si bien era difícil desde el punto de vista financiero, tenía unos activos, es decir, casi 30.000 millones de pesos disponibles, situación que el gobernador sostuvo porque prácticamente en los meses de inicio de su gobierno, donde todavía no estaban los efectos de la cuarentena, prácticamente no llevó adelante ninguna obra ni ninguna gestión que implicó desembolso de bolsos, con lo cual en lo que se denominan las jergas se sentó sobre la caja, y bueno, esto le permitió encarar esta etapa de cuarentena con algún nivel de solvencia financiera, que obviamente tiene plazo limitado, y bueno, esto supongo yo que por las estimaciones que uno hace, en el mes de mayo tendrá que venir una solución, yo diría, integral del abordaje de la cuarentena desde el Estado Nacional, pasando por los estados provinciales y los estados municipales, porque indudablemente muchos estados, tanto municipales como provinciales, van a tener dificultades a la hora de tener que afrontar los gastos cotidianos. Ahora, de acuerdo a lo que se percibe, por lo menos desde lo periodístico, ¿no? Da la sensación de que la única herramienta a mano es continuar con la emisión monetaria y que el Estado Nacional envíe ayuda extra a las provincias, en este caso a la provincia de Buenos Aires,
porque, digamos, financiamiento a través de colocación de bonos, parece que estamos knockout en ese sentido, ¿no? Y muy limitados, obviamente, que a los problemas históricos que tiene la Argentina para poder endeudarse y la situación que estábamos de coyuntura, hay que agregarle que hoy hay una situación mundial que por lo menos ha generado alguna alerta y algún parate desde el punto de vista de los movimientos financieros. Indudablemente que la Argentina está en el peor escenario para poder afrontar la posibilidad de solucionar este problema que tenemos con endeudamiento. Uh-huh. Está claro que la emisión es la primera herramienta, pero indudablemente que el gobierno nacional va a tener que trabajar para soluciones además un poco más creativas, porque si no esto será pan para noviembre, para mañana. De hecho, fíjense que aún sin todavía haber sufrido los efectos de una emisión post-coronavirus, o por lo menos recién con el inicio del coronavirus, y teniendo todavía mucha de la base monetaria que se agrandó en forma muy riesgosa en estos últimos mes y medio, y que implicó prácticamente un crecimiento del 81% de la base monetaria a los primeros días de abril respecto del año pasado. Fíjense que con una mínima apertura que se hizo la semana pasada en los bancos, ya tuvimos los primeros coletazos en el dólar y obviamente esto va a repercutir fuertemente en la inflación. Senador, aquella idea que en principio hace algún tiempo no muy lejano había surgido de emitir algún tipo de bono provincial para el pago de proveedores, ¿se ha estancado, está avanzando? ¿Cómo está esta situación? Bueno, por pronto diríamos que... De hecho hubo una reunión entre el gobernador y gente de la oposición también por esto, ¿no? Sí, pero bueno, por ahora diríamos que no está en los planes, por lo menos no implica esto el plan A. Y de hecho el mismo presidente de la Nación ha mencionado que no habría que avanzar en lo que se denominan los bonos, que hoy serían una especie de cuasimoneda. Yo lo que diría es que aquellos que han alentado esta posibilidad me parece que están haciendo una comparación errónea de lo que ocurrió en el 2001. El 2001 era una crisis económica de Argentina que indudablemente tenía dos ventajas respecto de esta. La primera es que la Argentina se enfrentaba a una crisis que, con una corrección macro, que es la que terminó haciéndose con la devaluación y la especificación asimétrica, quedaba en un punto de partida competitivo mucho más tangible que lo que ocurre ahora. Y segundo, había un mundo que no estaba en crisis económica, que por el contrario, estaba en plena expansión económica y demanda de nuestros productos. Uh-huh. Hoy la realidad es absolutamente distinta. Bien. Primero, el punto de partida o el fin del túnel todavía no sabemos cuándo es, y segundo, no hay un mundo hoy que esté esperando a la Argentina con los brazos abiertos para recibir los productos que nosotros sabemos hacer. Por último, me quedan dos preguntas. La primera de ellas, usted sabe que en lo económico, a la hora de balancear lo financiero, solo hay dos alternativas que solucionen el problema. Una es aumentar los ingresos y la otra es hacer justamente lo contrario, ¿no? Sobre esto último, y un poco por la situación del sector privado se impone, ¿ha escuchado algo en materia de intentar ahorrar un peso en la provincia? No, ni en la provincia ni en la nación, por lo pronto yo he escuchado algo en ese sentido. Lo que sí estamos viendo es claramente un ahorro que se ha hecho en los últimos meses por dos vías. Primero, es el parate del gasto en muchas áreas de gobierno por situaciones como la que le mencioné inicialmente, y una decisión del gobernador de no llevar adelante gastos y pararse sobre la caja. Y la otra ha sido una disminución del gasto, yo diría en forma encubierta, que tiene que ver con los mecanismos inflacionarios que no son acompañados con las indexaciones tanto en el salario y en los gastos. Ahora, me parece que la Argentina necesita de una buena vez por todas sentarse, aprovechar esta coyuntura, que es una coyuntura de crisis muy profunda y que permitiría poder avanzar en la reestructuración de una matriz y de un modelo económico que necesita cambiarse
porque la Argentina viene de fracaso en fracaso en los últimos 30, 40 o 50 años, según cuando uno quiera extenderse en el análisis, y me parece que eso todavía no, lamentablemente no está ocurriendo. Bien. Y esto me parece que sería una oportunidad perdida para la Argentina. Y en materia de sueldos, digo, no se ha encendido aquella chispa, digamos, de la solidaridad. Bueno, por eso digo, a ver, nosotros hemos tomado la decisión, muchos legisladores, de colaborar con nuestros salarios y en esta crisis, pero indudablemente que esto es un gesto que desde el punto de vista de la solución concreta a los problemas todavía no alcanza. Aquí me parece que amerita a que la Argentina se siente a hacer reestructuraciones y que no tienen que ser parciales, tienen que ser globales e integrales, porque si no, en muchos casos esto termina viéndose como una decisión cosmética que no termina de modificar una estructura que la Argentina necesita, es decir, tener solvencia fiscal. Lamentablemente el discurso inicial del ministro de Economía Nacional cuando asumió fue bastante auspicioso, y después no solo la crisis, antes de la crisis me parece que empezó a modificar y a trastocar esa hoja de ruta que había anunciado, y esto me parece que se impone hoy, en el día de hoy. Bien, para finalizar, brevemente lo cambio de tema. ¿Qué pasó con las 24 ambulancias que supuestamente la gobernación denunció como abandonadas, pero que posteriormente eran, usted me corrige en todo caso, ambulancias que la propia Magario había rechazado cuando era intendente? Bueno, hay una explicación muy concreta, sencilla y fácil de comprender que hizo el exministro de Salud de la provincia del gobierno de María Eugenia, Andrés Scarsi. Efectivamente, con la instrumentación del SAME, que se avanzó en 119 de los 135 distritos en la provincia, y muchas inversiones, muchos municipios, sobre todo gobernados por el Frente de Todos, para que no sea esto coronado como un triunfo o un éxito de la política sanitaria del gobierno de Vidal, rechazaban, y bueno, muchas de esas ambulancias quedaron justamente sin habilitar, pero indudablemente que en el gobierno de María Eugenia se hicieron muchas cosas en materia de salud, como la remodelación de casi todas las guardias de los hospitales, la instrumentación del SAMI y bueno, la adquisición de muchísimas ambulancias, y bueno, se quiso denostar esa política con estas 24 unidades que no fueron habilitadas justamente por la causa que estamos mencionando, es decir, en la no instrumentación del SAMI en muchos municipios del Frente de Todos. Andrés de Leo, senador, que siga usted muy bien, ¿eh? Que les vaya muy bien, un gusto. Hasta cualquier momento.